es conocida la famosa conferencia de Edward Said, donde él pues es un palestino con su formación en Londres, un humanista realmente, y en esa conferencia, en la cual él en cierta manera resume toda su trayectoria intelectual, él plantea que realmente los intelectuales tienen una responsabilidad hoy en día pública sumamente importante, ¿no? Yo creo que por supuesto que el intelectual, el investigador, el colega, el profesor universitario, pues tiene una responsabilidad muy grande con el conocimiento mismo y por tanto todo el debate de criticabilidad con los colegas, todo esto es fundamental. Yo eso no lo he hecho a saco roto, pero creo que es importante que el intelectual intervenga en lo público, no paternalistamente. De nuevo, qué pena, el término de Habermas, nada menos que discutiendo con John Rawls, el otro gran colega, y le dice: mire, lo que usted empura sobre sociedad, sobre justicia como equidad, sobre liberalismo político, en los pasillos de Harvard, en su seminario de filosofía, es importantísimo, pero no el filósofo. Los ciudadanos han de tener la última palabra. Entonces, es un poco recordarle al intelectual que la ciencia no tiene por qué hacerlo elitista, por así decirlo. Y yo creo que una de las versiones un poco perniciosas de ese humanismo que critica con razón Sloterdijk es precisamente ese humanismo heideggeriano, ¿no? Donde para Heidegger, pues a la hora de la verdad, éramos solo unos pocos privilegiados que se nos daba la visión del ser, la cercanía del ser, la misa del ser, la contemplación, toda esta cosa. Y bueno, yo creo que ese humanismo hizo crisis. Más aún, creo que es lo mismo que hace crisis en unas ciencias positivas que simplemente están haciendo ciencia positiva sin tener en cuenta también al mismo tiempo la comunidad académica, la comunidad científica, y estamos en una facultad de educación que esto tiene que ver con el público, que tiene que ver con la ciudadanía, etc. De esa manera yo vería que la responsabilidad del intelectual no es solo con el saber, con la crítica de los colegas, sino que es fundamentalmente una responsabilidad muy de traducción a la situación contemporánea y precisamente a la gente. Por eso mi posición de que la ciencia, el conocimiento, sobre todo en las áreas, en las ciencias del espíritu, pues es un conocimiento que tiene una dimensión crítica muy fuerte y una dimensión utópica muy fuerte. Esto yo considero yo que en esta sociedad tan organizada, digamos, tan tal, es algo impertinente. Y bueno, a la hora de la verdad, pues yo sí me excuso de que lo primero que hice fue defender la impertinencia, porque sabía que lo que yo iba a decir en algunos pasajes, como lo dice el de Kant, era impertinente. Sí, y en el desarrollo trato de seguir una tesis precisamente no solo dejando el elitismo o la aristocracia del intelectual, por así decir, sino inclusive tratando de mostrar cómo no basta que el intelectual, el existir de Heidegger, se considera en la vecindad del ser. ¿Usted está de acuerdo? Eso es falso. La vecindad primero es del otro y de la otra, y solo en la conversación entre los dos seguimos avanzando, y en algún momento planteamos el concepto absolutamente abstracto del ser. Y a partir de ese concepto establecemos la diferencia. Ahora sí, el ser, porque todo es de alguna manera, tanto los que existimos como los entes, las cosas que conocemos. Entonces, para mí es fundamental la dimensión intersubjetiva del conocer, de la educación, por supuesto de todo lo que tiene que ver con ética, que tiene que ver con compromiso, etcétera, etcétera. Y de nuevo, el mundo de la vida no basta con decirte el mundo de la vida, porque claro, tú te puedes, como quien dice, enfrascar en tu inmanencia, en tu propio mundo, en tu propia historia, en el diálogo del alma consigo misma, todo este tipo de figuras
que son muy clásicas de la formación humanista y son muy clásicas de la formación integral. Y todavía defendemos la tesis de que primero la persona bien formada, y entonces bien formada ya se puede relacionar con el otro. Y resulta que esa persona bien formada es autista. Si desde el primer momento no es en la diferencia con el otro. Entonces es un mundo de la vida, que inclusive ni siquiera el mundo de la vida, los filósofos aquí me entenderán, ni siquiera el mundo de la vida de Husserl, porque es que el mundo de la vida de Husserl era mi contexto. Y de pronto en ese mundo de la vida aparecía por ahí una máquina maravillosa, como dice Descartes, que de pronto puedo sospechar que es semejante a mí, y empiezo a tratar de organizar a esa otra persona desde esa mi reflexión, y entonces la respeto y la aprecio y todo ese mundo de cosas. Pero todo eso llega tarde. Todo eso es considerar al otro como un otro yo. Y el punto de partida sí tiene que ser que mi propia identidad solo la construyo en luchas por el reconocimiento, precisamente a partir de la intersubjetividad de la relación con los demás, sobre todo, y en toda esta perspectiva, el reconocimiento de la víctima, todo este tipo de cosas. Y solo entonces podemos hablar de un mundo de la vida que a mí me gusta siempre asociarlo con sociedad civil. Sociedad civil que no es la organizada, por favor, la sociedad civil no es el Estado comunitario, pues no, la sociedad civil es compleja, la sociedad civil es conflicto, la sociedad civil es precisamente esa cosa intercultural, con diferencias, con luchas, y ahí se va formando la persona. Entonces es tratar de relativizar ese humanismo clásico de la persona bien formada, todo aquello que leíamos de Dale Carnegie, todo este mundo de cosas que todavía tiene mucho la pedagogía jesuítica, tiene mucho de eso, con los ejercicios de Mills, con todo este tipo de cosas, toda esa cosa de la ratio studio, pues no tiene culpa. Desde 1547, ¿cómo se le podía ocurrir otra cosa distinta? Ya era bastante. Pero el nuevo humanismo sí es precisamente poniendo de entrada intersubjetividad, el reconocimiento del otro como diferente en su diferencia y por tanto como interlocutor válido. Y entonces creo que ese nuevo humanismo ya no tiene el peligro de ser una cosa únicamente estetizante, que por favor no estoy hablando nada de las dimensiones, no estoy hablando más de la dimensión estética, sino todo lo contrario, porque considero que el arte es por esencia comunicación. Por eso mi cita de Ernesto Grassi y mi referencia a las cartas sobre la educación estética del hombre de Federico Schiller. Profesor Hoyos.